quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Al término de las PASO se reavivó el problema, la economía. Hoy se viven horas de suspenso por el desembolso preacordado con el fondo. Están los que auguran un desastre económico si no aparece la plata, y los otros que pronostican tranquilidad con la llegada de los dólares. Reperfilar los vencimientos de deuda. Bueno, lo primero que tiene que hacer Mauricio Macri si llega a ganar las elecciones es lo primero que tendría que hacer Alberto Fernández, Roberto Lavagna o cualquiera que le toque gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre, que es renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario. Es un acuerdo hecho para ser renegociado. La acumulación de vencimientos a partir del año 2021-2022 lo obliga a cualquiera que le toque gobernar la Argentina a renegociar ese acuerdo. Si el fondo le quita el apoyo a la Argentina en este momento, sería un shock terrible para la Argentina desde un punto de vista de señales, y yo creo que el fondo tampoco puede permitirse. Y yo creo que las señales son de restricción. No dijo que está el desembolso y que están las condiciones para que se pueda hacer esto en el corto plazo. Se está callando la boca un poco. Lo veo honestamente poco probable en el corto plazo. Ha habido actores muy cercanos a Alberto Fernández que le han aconsejado al fondo no hacer el desembolso cuando este desembolso estaba programado. Nosotros tenemos un contrato con el fondo. El contrato dice la Argentina tiene que hacer A, B, C y D, que son metas fiscales y monetarias, cuantitativas y cualitativas. Cumplido ese comportamiento, el fondo hace un desembolso. Como está todo cumplido, lo esperable es que haga el desembolso. Pero el desembolso del FMI, ¿esperan que suceda finalmente? Sí, esperamos porque hemos cumplido todo. We are expecting the visit of Minister Lacunza later this month. What the IMF does is we are the lender of last resort for the membership, and we try to help smooth a country's adjustment in times of crisis. El otro gran problema para la oposición es qué pasará si ganan las elecciones, cómo y cuándo se pagará. El desafío más importante es rediscutir y redefinir el programa de facilidades extendidas o stand-by, o como lo quieran llamar, con el fondo. Claramente este gobierno u uno de signo político distinto va a tener que alargar, reprogramar los vencimientos con el fondo. Nadie duda de que evidentemente la plata entró y la deuda se pidió y la deuda se tomó. El tema es que dónde está y sobre todo quién la va a tener que pagar. Me parece que esta es la discusión. Como dice Alberto, por supuesto que vamos a cumplir con nuestras deudas, pero que no esperen que lo hagamos haciendo sufrir al pueblo argentino. Con el fondo las posibilidades de renegociación no existen, son muy bajas. Y en verdad vamos a tener que ingeniarnos porque el país asumió un compromiso que debe cumplir. Tienen que saber que nuestro espíritu es cumplir. Ahora, qué embudo, ¿no? Porque el país asumió compromisos que tiene que cumplir, pero no lo podemos cumplir. Entonces, si no viene la plata antes, Macri no llega con el plan. Pero si llega antes, no saben si Alberto se la va a devolver. La verdad que hay un lío bárbaro en el cual también está involucrado el Fondo Monetario. Empiezo por este lado que está el lado más económico, ¿no? ¿Es un problema si no viene la plata? ¿Realmente es un problema para Argentina? Es un problema. Después la magnitud del problema la vemos, pero es un problema. Yo creo que el fondo está trabajando a reglamento con el tema de los 5.400 millones de dólares. Trabajar a reglamento como pasa, ¿viste? Cuando acá los gremios trabajan a reglamento y todo es más despacito, es más lento. Entonces el fondo dice, bueno, tienen que venir, tenemos que ver, después nosotros mandaremos los técnicos allá y van pasando el tiempo porque creo que lo que el fondo está esperando es la elección. ¿Te acordás que la semana que viene los dos coincidimos que no iba a entrar en septiembre? Claro. Los dos coincidimos que recién si vienen los 5.400, dijimos van a llegar en octubre después de las elecciones. ¿Viste que Sergio Massa habló de facilidades extendidas? Sí. Sí, son 10.000 millones de dólares más, pero eso sí, después te exigen cumplir con una serie de requisitos, que no sé si lo querés hacer. Pero como utilizó la palabra facilidades extendidas Sergio Massa, sí son 10.000 millones de dólares, pero te tenés que sentar porque algo vas a tener que dar a cambio. Obviamente. No, yo lo que digo es, el tema es que el retraso genera un deterioro en el medio. Argentina necesita 7.000 millones de dólares para cumplir con sus obligaciones el Tesoro y son 5.400 millones lo que el fondo le tiene que transferir. Ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué es lo que está pasando, Fer, en el medio? Si vos no tenés esos dólares o usás dólares de las reservas del Banco Central, lo cual es preocupante, o emitís. ¿Y cuál opción está tomando hoy el Banco Central? Bueno, están pensando en encender la maquinita.
O sea, el acuerdo con el fondo está súper caído. Pero a ver, vos emitís pesos y lo que tenés que pagar son dólares. Sí, pero digamos, el déficit lo pagás con los pesos, no lo pagás con los dólares, si no los tenés. Una pregunta y arrancamos por este lado con Javi, y ya Gabriel también nos va a contar lo suyo. Pero por ahí le quiero dar a Enrique el puntapié inicial. El Fondo Monetario ahora pareciera que está supeditando el desembolso a un acuerdo de los dos líderes de un espacio y del otro, Macri y Alberto, ¿no? Y acá lo decíamos, lo adelantábamos, cuando todavía estaba la misión del Fondo Monetario Internacional, decíamos, el Fondo Monetario quiere un acuerdo entre ambos de cumplimiento futuro para entregar la plata antes de la elección. Y ahora empieza a desenredarse esa madeja. Ahora, eso parece más lejano que el desembolso mismo, ¿no? Bueno, hay otro factor que no se habla poco, pero terminó agosto. Volvieron los funcionarios del fondo y vienen los ajustes de cuenta internos en el fondo. Porque la ayuda a la Argentina en sus modalidades, en sus montos, en su ritmo, fue una cosa muy discutida. No solo eso, cambia el management del fondo. Va a cambiar muchísimas cosas. Va a haber un proceso muy parecido al del 2001. Va a haber un debate interno, ese debate interno va a salir en contra de la gestión de Lagarde con la Argentina. Perdón, eso es grave lo que decís. Y eso son cuestiones que a los ¿pareció al 2001 acá en Argentina? Muchísimos de los expertos del fondo que hoy están en las universidades norteamericanas y a veces ustedes los llaman y les preguntan cosas, salieron del fondo en el momento precisamente en que hubo el ajuste de cuenta por la cuestión argentina. Pero vos decís, pareció al 2001, acá en la Argentina. Porque, claro, Estados Unidos presionó muchísimo por la ayuda a la Argentina, que no era la República Argentina, era el gobierno de Macri, quedó clarísimo. Hubo frases, hubo gestos, el lenguaje gestual fue más fuerte incluso que la frase. Eso en los organismos internacionales actuales, además en un proceso de cambio interno como el que va a significar la sustitución de Lagarde, eso va a tener adentro un frente interno que va a dificultar mucho las decisiones, le va a quitar autonomía a quienes tienen que resolver si ahora o más tarde y va a ralentizar el mecanismo decisorio. Ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. No somos el centro del universo. El fondo cometió un error gravísimo al poner una parte importantísima de sus reservas en una operación que además tenía muchas incógnitas. Básicamente, al igual que la de Grecia, en la vieja tradición argentina de usar esas para los mercados cambiarios altamente especulativos, prohibido en la reforma que se hizo después del 2001 en la Carta del Fondo. Sí, venimos hablando, Fer, en los últimos días, de hecho ayer lo comentábamos a partir de los dichos del vocero del Fondo Monetario, de que el fondo, la actitud que venía teniendo era de patearla, de ir, vamos viendo. Es cierto que hoy hubo algún cimbronazo porque algún columnista conocido que se desayunó con el tema de la demora del fondo empezó a plantear de que el fondo no va a hacer el desembolso cuando estaba previsto, pero eso está previsto de que no fuera en el momento de donde se preveía, que era mitad de septiembre. ¿Por qué mitad de septiembre? Porque dentro de 10 días la Argentina le vence un bono en pesos, creo que son 23.000 millones 21.000 millones. 350 millones de dólares. 350 millones de dólares, que son en pesos. Son en pesos, pero esos pesos se van a dólares. Claro, ¿qué teme el gobierno? Claro. Que esos pesos se vayan al dólar. Exacto. Con lo cual estos 5.400 millones de dólares venían bien para hacer frente a eso. Bueno, eso no va a estar. Y segundo tema, lo cual puede aumentar la presión del dólar. El fondo tajantemente no dice el desembolso no se va a hacer hasta después de las elecciones. La va pateando. Sí. Pero en el mercado se está viendo esto. Por eso el riesgo país sigue creciendo y por eso el gobierno está tomando precauciones respecto a lo que significa que quede planteado de que no va a haber desembolso hasta después del 27 de octubre. Ojo con la semana que viene, la presión sobre el dólar, la presión Bueno, el dólar puesto afuera ya está a 73, ¿no? La brecha es el contado con liqui. El contado con liqui tampoco es peligroso porque no se van las reservas con el contado con liqui. Es una persona con sus dólares que compra un bono, el bono lo vende en Nueva York y deposita los dólares, pero es la plata de él, no es la plata de la reserva. Yo digo, si vos tenés un automóvil con el cual está yendo hacia dos destinos, 27 de octubre y 10 de diciembre, y ese automóvil tiene poca nafta en el tanque y vos confiabas que iba a haber una estación de servicio, digamos, a la altura de Chascomús, y ahora cuando va, tiene las mangueras cruzadas, tenés un problema. ¿Por qué? Porque en realidad la gran dificultad es que ahora los dólares
se van menos merced a las restricciones. Sí. Pero sigue goteando. Pero vos no tenés oferta de dólares. Recordemos que cuando se anunció el cepo, el nombre es lo de menos, se dijo, no, hay 10.000 millones de dólares de exportadores que tienen que ingresar en los próximos 5 días. Nada. No aparecieron. Entonces, tenés un problema que, como señalaba Damián hace un rato, el tanque sigue bajando, porque vos tenés compromiso que cumplir. Es cierto, cerraste muchos grifos, pero te gotean. Ahora- Y yo te agregaría uno más. La venta de minoristas, por mes, ¿cuánto debe estar? 1.200 millones, aún con la restricción. Sí, y me parece que también, Gustavo, lo que también le está exigiendo al Fondo Monetario, que en Chascomús se junten Alberto Fernández y Macri y le digan cómo llegar a Mar del Plata. Y si no, no sale esa transferencia al Fondo Monetario Internacional, y para el Fondo Monetario Internacional eso es condición. Y yo no sé si del Ese plan... acuerdo que están pidiendo Sí, entre uno yo y el no- otro. Claro, yo no sé si del plan llegar de Macri podemos pasar al plan cooperar Pero después yo del por eso 27 de ahí octubre. yo lo engancho con esto. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Qué es lo que pasa si el fondo no trae la plata, no está ese desembolso, que tiene que venir antes de las elecciones, por caso, ¿no? Y estaba previsto así. Se complica el gobierno de Macri. Ahora, ¿y qué pasa con el supuesto gobierno de Alberto después? A la semana después También se del le gobierno de complica. Macri. Todo está complicado. Bueno, porque pero por eso no hay entiendo. una percepción... ¿Cuál sería el negocio del Fondo Monetario que tiene que cobrar la plata? Complicársela en la última semana a Macri para que después le quede complicada a Alberto, que es el que le tiene que pagar. Bueno, pero acá es no donde entiendo juegan eso. las cosas intestinas. Enrique creo que lo marcó bien. A ver, vos tenés a Cristín, la expresidente del Fondo Monetario, que se va, y la nueva Cristalina que llega. Y dicen, che, ¿qué hay en el tema que queda? ¿Qué hay en el placar? Dice, bueno, Argentina, porque es el 60% de la cartera del fondo. ¿Cómo Cuando ven todo, dicen, no, pero esto no da. Así como está, no va. No dio. No dio. No dio. No da, no dio. ¿Quién dio la orden Bueno, de entonces, dar no, esto? bueno, pero viene la parte política. Bueno, ok, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces, hay ida y vuelta en esto. Primero, el acuerdo que quiere el fondo, pero lo otro es, hay que refinanciar. Nadie duda que la Argentina no solo tiene que refinanciar con el fondo, sino que tiene que refinanciar con el resto de los acreedores. Lo que pasa que primero, para darle un marco contextual a cualquier negociación con los acreedores, necesitas el acuerdo con el fondo. Lo que pasa Javier es que Gabriel Metete. y también, Fer, lo que tiene ahí que ver, por qué el fondo está dilatando esto, siendo que no le conviene a ninguno. El fondo lo que quiere es negociar con quien va a tener el poder, con quien le va a pagar. Y el fondo ya da por descontado que esa persona no es Mauricio Macri, sino Alberto Fernández. Lo que pasa es que Alberto Fernández se niega a negociar con el fondo hasta después Calvo, del 27 de Calvo, octubre. y no sabés cómo lo planteás, Calvo, es así. ¿no? Como lo planteamos Entonces, es así. Estamos en un limbo, donde alguien que aparentemente se va y alguien aparentemente que llega. En el medio es el limbo. Ahora, ¿con quién negociás en el limbo? No, por eso es patearla, ¿Con quién? vamos viendo. No, pero hay otros aspectos. Por ejemplo, los yuanes. Los yuanes, después de la reforma que se hizo en el G7, perdón, en el G20, cuando vinieron los chinos, dependen del fondo, porque apareció una exigencia de que se mantenía el préstamo, vamos a llamarlo de alguna manera, Sí. ese préstamo, en la medida que subsistieran las condiciones del paraguas del fondo. Eso es nuevo y afecta los yuanes también. Igual quiero Eso es más importante que cualquier vencimiento. Igual quiero avisar que en el gobierno están evaluando medidas económicas, financieras, para hacer frente a esta situación. O sea, en el de gobierno que- están con el plan B, no llega el desembolso. Y sí, claro. Mira, en el No, gobierno, no, lo en el tienen- gobierno pueden estar todos los aterrorizados que crea. En el peronismo no. Ya lo pasaron 2 o 3 veces. Claro. Saben perfectamente recibir un país en llamas, donde están todas las líneas cortadas, donde hay que Sí, empezar sí, a sí. negociar. Hay 20 o 30 funcionarios bastante preparados para hablar con el fondo. Y vas a ver que va a Para haber salir de mucha bomberos. gente- Pero yo lo que digo, y les podría- conviene un país donde se ha cortado una línea roja perfecta, no les conviene ninguna continuidad. pero podría existir Te lo el puedo caso asegurar, de eso es muy que distinto a la psicología de ambos efectivamente el Fondo Monetario no desembolse hasta antes de las elecciones, pero puesto el caso de que ya hay un presidente electo, pongamos el caso que se repita la elección y es Alberto, entre la elección y la entrega del mando, Ahí ¿llega el sí. desembolso, pero negociado con el presidente electo? Exacto. Sí, ahí sí. El que negoció, y que está formando parte del grupo de Alberto Fernández, el que negoció en el 2001, 2002, 2013, es Guillermo Nielsen. Es uno de los que estuvo negociando, así que sabe de qué se trata. Bueno, el otro que negoció está al lado de la Cunza, que fue más importante que Nielsen, es Hugo Medina.
Claro. Hay varias figuras que están en los tres bandos, en los tres lugares, que están totalmente preparados, conocen el fondo, tienen muchísimos años de familiaridad incluso con el mercado de capitales interno y que están en condiciones de hacer un paraguas. Yo te puedo asegurar que la Argentina va a tener una capacidad de convergencia de técnicos, incluso gente que está en el gobierno actual, que va a estar en los equipos que van a hablar con el fondo. Es el menor de los problemas, el fondo. El problema somos nosotros. Somos los Damián, depositantes. Podemos llevarnos los dólares y los pesos. Contame vos, y yo después tengo una pregunta para hacer. Yo quiero saber si se puede responder desde la política o desde la economía. Pero la voy a hacer ahora. Dale, te escucho. Lo que yo digo es, te faltan para ese momento que vos decís en el cual el que sea elegido próximo presidente se siente a negociar con Mauricio Macri y Alberto Fernández, se sienten, faltan 44 días. Y hoy lo que se siente en la economía es que estamos con un reloj de arena y faltan 44 días, pero está enriquecido con uranio, que en cualquier momento puede estallar. Esa es la sensación que hoy tenemos. Ahora, esos 44 días son... Bueno, ahí está. La pregunta mía es cómo llegamos a esto, pero en realidad la pregunta es ¿qué falló? Porque cuando yo me acuerdo en esta mesa, cuando se llegó al fondo y se anunció el acuerdo con el fondo, también dijimos el gobierno se quedó tranquilo porque sabe que con esa plata termina. Tiene los 2 años de mandato que le faltan, con la plata del fondo. No, pero por eso decía, tiene la plata. Bueno, pero no hay plan, decían. No, sí, al contrario, tienen la plata y bueno, está el plan del fondo. Por lo menos tenés el plan del fondo. Hay que cumplir con ese plan, tenés la plata y más o menos la llevas, llegás. Y ahora estamos viendo si te alcanza la nafta, no. Entonces, yo digo, en el medio, ¿qué falló? Primero, ¿qué fue lo que falló? En realidad, lo primero que falla en cualquier plan de esta naturaleza o de otro, cuando no funciona, son los supuestos. Claro. Porque todo plan parte de un supuesto determinado, o de varios supuestos. Claro. Recordá que el primer supuesto del acuerdo con el fondo fue... Pero supusieron todos, ¿eh? Bueno, porque el fondo también supuso. Bueno, está bien. Pero el primer mensaje fue, no vamos a usar los recursos. Tienen un carácter disuasivo. Cosa que se corrigió en términos de semanas o de días. Y hablaban de la cajita que no se rompe, bueno, que está ahí pero no se rompe. La cajita se rompió, después la cajita se rompió y se agrandó, y después se adelantó, porque recordemos que se adelantaron pagos que iban a ser desembolsados en el 2020 y en el 2021 al 2019. Funcionó como una tarjeta de crédito al servicio de un gobierno. Ese me parece que es el primer error conceptual, basado en supuestos de que la economía iba a reaccionar, que los mercados iban a reaccionar favorablemente y que el sector privado, los mercados internacionales, le iban a volver a abrir el crédito a Argentina. Y ahí hay que sumar que estábamos en el contexto de campaña, porque ahí se lanzó, arrancó la campaña en ese mensaje que vimos recién en el informe en agosto de 2018. Al día siguiente de ese mensaje y a las 48 horas, el dólar pasó de 28 a 42, 50% arriba. Digo, y ahí, a partir de ahí, no, por decirlo de una manera, ese fue el inicio formal de la campaña. Cuando en el diagnóstico era, queremos hacer una campaña corta porque nuestra reelección está prácticamente asegurada. Una campaña corta. Bueno, y sin embargo, eso desencadenó la campaña eterna. Hay un argumento muy interesante. Creo que fue el 10 de marzo del 18, Marcos Peña fue al club político. El club político hizo un discurso que comenzaba: somos un animal extraño en el zoológico. Emitimos señales y el resto de los animales no nos entienden. Esa fue la explicación. Hubo muchos artículos, comentarios. Somos un nuevo animal en el zoológico. 3 meses después llegó el fondo y dejó de ser un animal extraño. Era el fondo. Automáticamente, 70% de la sociedad se puso en contra de todo lo que pudiera venir del gobierno. Cualquier cosa, muy buenas, regulares, malas y muy malas, eran filtradas por el estereotipo el fondo. El discurso de Macri... Y eso cambió totalmente el balance político. Eso no se puede subestimar. Sin duda. En agosto el mensaje de Macri duró 2 minutos 27, lo recuerdo. 3 palabras clave: falta de confianza, crisis, Fondo Monetario Internacional. 3 palabras que en el imaginario nacional son muy complicados, sabiendo que viene una campaña política con el peronismo que después terminó unido. ¿Cuántas veces vino el fondo en la historia argentina? Y más de 30. Bueno, ponele 20. Bueno, la gente, esa memoria que está en el ADN, cualquier cosa que dijera el animal extraño, era el fondo. Es cierto, porque además igual es causa, igual es efecto. Se creó la imagen del monstruo.
Lo que pasa es que vos al fondo le estás pidiendo plata. Lo que pasa que... Pero son los estereotipos de la política. En determinados momentos pueden con todo. Sí, claro. Pero espera, ahora la otra Estaba pregunta. demonizado Pues yo digo, ¿qué falló, no? Yo me preguntaba, ¿qué falló que todos esos cálculos, y Gustavo decía, bueno, fallaron los supuestos, pero ¿qué fallaron esos supuestos? ¿Qué supusieron que al final no pasó? Pero además hay otra. Acuérdense que cuando fue al fondo hubo mucha crítica porque hubo una mitad que decía no hacía falta ir al fondo. O sea, no hacía falta ir al fondo. Ahora, ni yendo al fondo te alcanzó. O sea, que hacía falta por lo menos tratar de ir al fondo. ¿Qué pasaba si no iban al fondo? No, al fondo entrabas en default, pero además la situación es que en realidad el primer préstamo no era por el volumen que fue y en su momento Duhom dijo, esto es para volver a los mercados voluntarios de deuda, o sea, que bajás el riesgo país y Argentina pueda seguir endeudándose. Bueno, eso no sucedió, ese presupuesto no se dio y tuviste que pedir más plata y ahí yo creo que ya tuviste una distorsión en el cuadro macroeconómico. ¿Cómo es la dinámica La esa internacional? Argentina sí va a llevar al colchón eso no se charla, lo que le pusieran, como hicieron los griegos. Vos vas al fondo, suponiendo que Le porque vas al pones 3 fondo acuerdos y te los van a 3 empezar a se los van a prestar, llevar. pero a ver, no hubo una charla internacionalmente para saber si, che, voy a ir al fondo, ¿me vas a prestar? Vos después Yo creo que ir al fondo. falló algo adicionalmente, que es el sistema de navegación. Después de eso también falló el sistema de navegación porque ahí sí me meto en el contexto político de campaña. Digo, las encuestas, los números, los supuestos de campaña de que se iba a poder de alguna manera dominar la crisis a partir de esa cuestión del fondo, los números le daban una posibilidad de que en segunda vuelta haya reelección. Entonces, ¿para qué tomar medidas, generar acuerdos, generar acciones concretas para atacar la crisis de lleno? Era campaña pura y ahí es donde la tengo que mirar electoral y políticamente. Un diagnóstico muy superficial desde el principio del 2015 y se vio errores milimétricos al comienzo, terminaron siendo kilométricos al final, pero no fue que cambiaron, eran los mismos mal. Sí, lo que pasa que además el acuerdo con el fondo, por más que hubo un préstamo inicial que no fue del volumen que después hubo que negociar, no solamente activó la memoria negativa social sobre el fondo, sino que activó un programa económico que, como dice Melconian, fue picapiedra, es decir, fue un programa económico hiperrecesivo, de ajuste total en una economía que ya venía mal, que ya venía recesiva, y lo que hizo fue apretar todavía más el torniquete con el famoso déficit cero. Javier, es el único plato de la casa del fondo. Pero no tiene por variedad. Eso, es como esos lugares donde vas a comer una sola cosa. El menú siempre es el mismo. Por algo, el menú siempre es el mismo. ¿Qué hay? Esto, no hay otra cosa. Por eso el fondo también es un banco que tiene muy pocos clientes. Por eso tiene pocos clientes también.